buenas tardes. Hoy tenemos el honor de contar con el profesor Lester Rodríguez Herrera, un destacado académico y profesor jubilado de la ULA, con especialización en ingeniería química y con maestría en los Estados Unidos. Fue instructor y jefe de la Escuela de Formación de Ingenieros de Procesos en PDVSA, exalcalde del municipio Libertador y exrector de la Universidad de los Andes. En esta entrevista exploraremos su perspectiva sobre la industria petrolera venezolana, los desafíos actuales y las oportunidades del futuro. Buenas tardes, para nosotros es un honor tener al profesor Lester Rodríguez Herrera de invitado para conocer y profundizar un poco más sobre este tema del petróleo. A ver, profesor, desde sus conocimientos, ¿qué nos puede decir de qué es el petróleo? Bueno, el petróleo es un líquido viscoso cuyos colores van desde amarillento, verdoso y el más popular es el negro. Se encuentra en el subsuelo tanto en tierra firme como en lagunas, lagos y mares. Tiene un poder calorífico muy alto, lo cual lo hace que sea un combustible de una energía prácticamente inagotable. Ok, tomando en cuenta que el petróleo también es conocido como el oro negro, y este se deriva de grandes productos, mejor dicho, grandes productos se derivan de este producto, ¿verdad?, del petróleo, y digamos que es de gran importancia para el país. Entonces, tomando en cuenta que con la aparición del petróleo se generaron cambios en el área social, político y económico del país. Ahora quisiéramos como profundizar un poco y saber o conocer en qué momento Venezuela se convierte en un país petrolero. Bueno, nosotros hemos sido un país petrolero realmente desde hace muchos años. Desde 1883 se funda la Petrolera del Táchira. Era fundada por venezolanos. Posteriormente, en 1914, hay un pozo bastante importante que es el Sumaque 1, y en 1917 también hay otros pozos que se descubren en Venezuela. Y allí realmente, a partir de 1914, es que nosotros empezamos a vender petróleo y podemos decir que somos un país exportador de petróleo, porque todo el petróleo que encontrábamos que se producía en el país, prácticamente todo se exportaba. Por lo tanto, éramos un país exportador de petróleo desde más o menos esa fecha. Bueno, y tomando en cuenta que la industria petrolera en cierto momento llegó a desplazar la industria del café. Entonces quisiéramos también como conocer cómo afecta la dependencia del petróleo a la diversificación en la economía de Venezuela. Bueno, me gustó tu introducción porque el petróleo le cambió a los obreros venezolanos el sombrero de cogollo por un casco de metal. Y no solamente hizo eso, sino que le cambió la vida a los venezolanos. Se construyeron carreteras, se construyeron liceos, se construyeron escuelas, se construyeron hospitales, se construyeron vías de comunicación, y todo eso gracias al petróleo. Nosotros llegamos en algún momento de esta historia petrolera a depender del 51% de las divisas que entraban al país eran producto del petróleo. Posteriormente ese 71% ese 51% subió al 57% y posteriormente subió al 92%. De tal manera que el petróleo es el ente dinamizador de la economía venezolana, sin duda alguna. Eso no tiene ninguna duda. Discutir eso es una necedad. Ok, teniendo en cuenta que la explotación petrolera trajo nuevas estructuras de trabajo que rompieron una estructura que ya se traía, ¿no? Una estructura agropecuaria, para dar paso a una nueva estructura comercial, industrial, y de hecho está de tipo capitalista. Ahora, ¿qué considera cuál es la importancia del petróleo en la economía venezolana? Bueno, es muy importante por lo que te decía. Si nosotros no tuviéramos petróleo, si no explotáramos el petróleo, si no se produjera el petróleo, este país continuaría siendo agrícola. Nosotros todavía probablemente estaríamos dependiendo del café, del cacao y del ganado vacuno, que por mucho que tú exportes, los niveles de exportación y los volúmenes de capital que entran al país
pues nunca son comparables con los volúmenes que entran con el petróleo, de tal manera que la importancia del petróleo es vital. Lamentablemente, y de eso podemos hacer un video alguna vez, no hay una identificación del venezolano con el petróleo. Uno cree que el venezolano conoce de petróleo y no es verdad. Desconoce, no ha habido esa identificación y ese no agradecimiento, pero por lo menos ese reconocimiento de esa fuerza impulsora que dinamiza la economía venezolana como ha sido el petróleo durante tantos años. Muchas gracias, profesor. ¿Y qué más de que identificarnos como venezolanos con todas estas experiencias y esta gran trayectoria que tiene el profesor Lester? Así que bueno, estamos muy agradecidos. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Y bueno, esperamos próximamente estar compartiendo en otra oportunidad y estar dando a conocer más sobre este tema o, por qué no, sobre cualquier otro tema. A la orden siempre. Muchas gracias, profesor.